Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Moy? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí he terminado de entrenar hace un poquillo, o sea que vamos, y ahora con muchas ganas de directo. Muy bien, me alegro. ¿Tú qué tal estás? ¿Bien? Muy ¿Cómo bien, lo mira, llevas? vestido como si estuviera de una entrevista. ¿Te parece? Bueno, No, no, porque hemos tenido ahí reuniones de la universidad y demás, y entonces te vistes un poquito más decente. bueno, eso está bien, también está dudando yo ahí con la ropa. Vale, Javier, pues un poco para empezar, presentarte, porque hasta hace poco te conocía, sobre todo por el trabajo que haces, divulgación que haces, el trabajo que haces con la universidad, eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física, bueno, doctorado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, te has especializado en el trabajo con personas con obesidad, montaste PRONAF, ¿no? Estuviste dentro de PRONAF, y has montado tu propia empresa en la cual haces sobre todo formación para profesionales de la salud en las cuales quieran trabajar con este tipo de población. Entonces, Mm. para mí la primera pregunta sería eso, ¿por qué empiezas a trabajar con personas con obesidad? ¿Qué te llama la atención para empezar con este tipo, con esta población? Pues bueno, lo primero de nada, darte las gracias por querer hacer esta entrevista bueno, pues a la gente que se va uniendo, pues también darle las gracias por gastar un poquito de tiempo en estar aquí con nosotros. Eh, Empiezo con obesidad porque, sinceramente, cuando yo llego al laboratorio de fisiología del esfuerzo de la Universidad de Politécnica de Madrid, pues hay un proyecto, bueno, yo estoy unos años y hay un proyecto que sale a nivel nacional Sí. que relacionado con la pérdida de peso. Es un programa de nutrición y actividad física para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Entonces se Ujú, empieza a evaluar con más de 250 personas, pues qué protocolos de ejercicio son más adecuados para la pérdida de peso. Entonces, yo previamente a ese proyecto había sido sujeto de estudio en el proyecto, en un preestudio que se hizo, ujú, luego un estudio con estudiantes de la universidad y se vio qué ejercicios tenían mayor gasto energético y esos ejercicios que tenían mayor gasto energético se utilizaron con personas con sobrepeso y con personas con obesidad. Entonces se veía cómo respondía la gente ante el mismo estímulo, pero con diferentes condiciones físicas. ujú, Y bueno, pues a partir de ahí hacer la tesis, ver la necesidad, ves que hay un campo pues muy necesario en el que no te habías especializado en la carrera, pero sí. que como vas estudiando el tema del doctorado te va dando ideas y dices, ostras, pues que entrenan, no es diferente, entrenan igual, ¿vale? Pero hay componentes que hay que tener cuidado con ellos, pues su condición física, su capacidad funcional a nivel respiratorio, a nivel muscular, a nivel incluso de habilidades motrices. Entonces dices, oye, pues oye, tienes mucho campo de trabajo aquí y te vas especializando y entonces, bueno, pues con ese know-how que adquirimos en el proyecto nacional, pues la universidad te daba la oportunidad de hacer una empresa con el conocimiento de un proyecto y se montó pues una empresa que estaba relacionada con programas de nutrición y actividad física para el tratamiento de la obesidad y durante años estuvimos trabajando, aprendí mucho a nivel de gestión de empresa Sí. durante ese tiempo me formé, hice un MBA de empresas porque lo que me faltaba como licenciado y como doctor era un conocimiento de empresa, de Sí. finanzas, marketing, de estrategia y bueno, pues al final tomé la decisión de decir, mira, yo con esto puedo ayudar a X personas, pero si hago formación, puedo estar con médicos, enfermeros, nutricionistas, entrenadores y ampliar el campo a nivel mundial pues a través de formación online. Ujú. Entonces, ese era mi objetivo, hacer una academia online donde yo pueda estar en contacto con diferentes profesionales de la salud y formar en entrenamiento, nutrición, medicina. Yo no formo en medicina, eso Sí. sería, por Bueno, ejemplo, el equipo que Borja, tienes, Borja. Ujú. pues el nutricionista, pues está Ismael haciendo cosas, psicólogos están Santos y Tatiana, Esther también es nutricionista, Ruth, entonces yo aprendo muchísimo de ellos y yo doy en la parte más de planificación de entrenamiento. Ujú. Vale, porque ¿cuál sería la situación actual? Porque muchas veces, bueno, pues yo que estoy dentro del gimnasio, parece que no llegamos a ver, bueno, pues digamos, qué porcentaje dentro de la población española tenemos con o sobrepeso, con obesidad, ya que parece que, bueno, pues tampoco es tan importante. Y luego vemos las gráficas
Pues mira, pues ha ido creciendo durante años y casi que ya dentro de la gráfica tú sabes que es una gráfica así curva y tiene dos extremos, ¿no? Que Ujú, son los extremos pues a lo mejor más delgados y con una obesidad más severa. ujú. eh, ya esta gráfica, ya casi hay más personas con sobrepeso y obesidad que personas en normopeso. Entonces, casi que lo normal es estar en sobrepeso ahora mismo, por lo menos Vale, en algunos países como España, México, Chile, Argentina, pues todo eso, además es que es a nivel mundial. Entonces, va creciendo y los datos son alarmantes y las previsiones que hay desde diferentes asociaciones para 2030 no es que digan que vaya a mejorar esto muchísimo, todo lo contrario, parece que va a seguir aumentando y a menos que haya algo pues que lo evite por algún motivo, que falten alimentos o que nos muramos mucha gente. vale, porque viendo también la tasa de obesidad infantil que tenemos, no es difícil predecir que si tenemos una de las mayores tasas de obesidad infantil en España, cuando sean adultos esas personas tienen muchas papeletas de ser personas con obesidad. El problema va a ser más grave porque hay mucha gente antes que entraba en un estado de obesidad y hablo de un estado porque es una situación que va pasando con el tiempo y que se va cronificando, ¿vale? Entonces esa Ujú, cronificación es la que yo siempre digo que es la peligrosa. Cuando se instaura ese estado crónico es muy difícil ya salir de ahí. ajá, Entonces, ¿qué problema nos encontramos ahora? Que los niños ya tienen obesidades de edades muy tempranas. De hecho, del 2000 hasta el 2016 aproximadamente, pues ha habido un incremento de un 10% de la obesidad infantil. ¿Vale? Entonces, que nos encontramos un amplio número de personas que cuando sean adultos van a llevar 20 años, 30 años con obesidad. Y entonces esa es la enfermedad ese es el problema más grave porque va a generar enfermedades. Y para ellos, o sea, aquí hay como que ujú. dividir dos, a nivel profesional a nivel personal. Para ellos es un problema de salud y nosotros como profesionales vamos a tener que formarnos mucho para entenderlo. Pero a nivel de costes sanitarios, a nivel político, el coste sanitario es enorme, es enorme. Porque al final tienes que estar pues con otro tipo de enfermedades que tienen un coste y que tienen un coste sanitario. Entonces, eh, esto no quiere decir que yo solo me preocupe de ese coste sanitario, pero es que es fundamental para que haya una sociedad equilibrada. Entonces, eso no se entiende muchas veces, parece que te vas hacia un punto como que no piensas en la persona, pero no es así. Hay que pensar en la persona como salud y hay que pensar en el entorno sanitario como equilibrio de producción sanitaria, vamos. Vale, sí, eso luego tengo en el guión ahí para hablar un poco más sobre luego Ah, vale. obesidad y relación con COVID, enfermedades, y por seguir un poco ahí el guión, ¿cómo sabemos si tenemos sobrepeso, obesidad? Porque muchas veces parece que, bueno, sí, tengo kilillos de más, sí, me podría quitar algunos kilos, pero no sabemos realmente o cómo lo normalizamos, porque dentro de nuestro entorno vemos personas con características físicas similares a mí, poco lo que hablamos en persona cuando nos conocimos, decíamos, jolín, es que antes, cuando veías en un colegio pues igual había un niño que tenía sobrepeso, tenía obesidad y ahora es algo más habitual, entonces casi como que se normaliza esa situación. De hecho, se va normalizando y si te fijas, y por eso también hay mucha controversia, porque imagínate, hubo un momento que salió que había tallas grandes para marcas deportivas, ¿vale? Sí, Entonces hubo un revuelo. Ojo, que es que sí, eso está normalizándolo. Entonces, claro, es una paradoja porque es bueno que esas personas tengan ropa deportiva para poder entrenar, pero por otro lado parece que a nivel social lo están normalizando. Es decir, hay una campaña de marketing muy potente porque esas empresas saben que la mitad de la población tiene sobrepeso y obesidad, por lo tanto, es un espectro de venta muy amplio también. Entonces, lo normalizas. Pues oye, por un lado tienen ropa deportiva para entrenar, pero por otro lado parece que están normalizando algo que no es normal. eso No es, es. no es normal, no por estética, ¿vale? Que esto tiene que quedar claro. Sí, O sea, yo no en ningún momento voy a hablar de estética, de carcasa, como le decía el otro día a Bruno. Y tú te tienes que querer como eres. Pues si tienes las orejas, si tienes entradas, si estás con los ojos cansados, por lo que sea, tú eso tienes que aceptarlo. Pues eres así y lo sí. aceptas. Que no es así, pues oye, pues tienes que tomar medidas. Pues hay gente que se opera, gente que, bueno, pues depende de si te han hecho bullying, si has tenido un trauma, Yo eso no me voy a entrar. Ahora, lo que sí entro es en la parte de salud.
A mí esa sí que me preocupa y yo me preocupo por la gente que tiene problemas de salud relacionadas con la obesidad, como puede ser pues temas de diabetes, temas de osteoporosis, temas de tumores, temas de problemas cardíacos, que es a lo que deriva la obesidad. Es decir, la obesidad es problemática porque mantenida en el tiempo te va a llevar a una enfermedad. Claro. Mucho. ¿Tú crees, por ejemplo, que suele pasar que lo podemos ver el sobrepeso y la obesidad como algo, bueno, pues sí, estéticamente, pues es verdad que me sobran kilos o tamaño corporal, estética, pero nos cuesta ver que está relacionado con esas patologías, o sea, que luego cuesta ver el decir, oye, que tienes riesgo de tener hipertensión, diabetes, que esto va a condicionar y va a mermar mucho tu calidad de vida? Creo que no todavía conseguimos concienciar de eso. Pero y no vamos a llegar hasta que no tengamos una capacidad muy alta de mandar el mensaje, que eso es una de las cosas que tenemos como asignaturas pendientes. Tú piensas que yo hoy, por ejemplo, estoy hablando contigo, hay aquí a lo mejor, yo qué sé, 30, 50, 100 personas que pueden estar ya convencidos. Ahora, el objetivo es convencer a aquellos que piensan que por tener un poquito de obesidad no va a pasar nada, o que soy un exagerado, o que... porque es algo que no se nota. Es decir, tú no notas el daño. O sea, tú, por ejemplo, es lo que decíamos, si tú tienes una pandemia como la que hay ahora, preocupa tanto. ¿Por qué? Porque tú la coges y si la coges mal, te mueres. Ya, Entonces, ya. claro, es la muerte en este momento, pero tú en la obesidad, no, tú no ves que te va a estar pasando nada, pero dentro de tu cuerpo están ocurriendo cosas. Es Claro, decir, fíjate. está empezando a haber un ambiente negativo, por así decirlo, que te va a perjudicar y te está llevando a un tipo de enfermedad. Es decir, yo siempre lo digo, si de 26 tipos de cáncer, 13 están relacionados con la obesidad. Es decir, la obesidad te está derivando a que tengas un tipo de cáncer, entre ellos hay 3 concretamente, que son el que mayor número hay en España. Pues oye, algo malo te está haciendo, lo que pasa es que tú en el día a día no lo ves. Y que la gente sigue prefiriendo pensar que es azar o mala suerte y que no asume la responsabilidad de los actos que lleva. O sea, que si no cuidas la alimentación, no te mueves, no haces nada de ejercicio, no te Mira, sorprendas luego que tengas más probabilidad de enfermar. yo tenía una entrevista ahora y me preguntaban y decía, pues mira, la gente critica mucho porque dice, vivimos en un ambiente obesogénico, ¿no? Se dice Sí, mucho, que sí. donde la gente pues no tiene capacidad de poder tomar decisiones porque, bueno, pues sale a lo mejor a la calle principal de su calle, de donde vive y lo Uh-huh. único que tiene es pues comida que es ultraprocesada, ¿no? Entonces te están diciendo, además te dan pues todas las herramientas para que no te muevas, escaleras mecánicas, patinetes, todo muy fácil. Eso es ambiente obesogénico, ¿no? Y entonces tú vives ahí y tú no eres consciente de que tienes eso, entonces coges tu patinete, comes un trozo de un Starbucks o te vas a alguna otra que no tiene, o sea, que tú te puedes tomar uno y no te puede pasar nada, pero a largo plazo, cuando tú cronificas eso, cuando Sí. siempre lo vas manteniendo en el tiempo, es un problema porque se va generando un estado, un microambiente en tu cuerpo a nivel fisiológico que Uh-huh. va produciendo enfermedad. Eso es lo que va produciendo enfermedad cuando se cronifica. Cuando hay un exceso de nutrientes, Moisés, cuando hay un exceso de nutrientes, el tejido adiposo se expande. Cuando se expande, empieza a haber procesos fisiológicos, es decir, tiene que crecer. Entonces hay también unos procesos inflamatorios y necesita oxígeno. Pero si la persona con obesidad no tiene capacidad para mantener o para introducir el oxígeno necesario, ¿qué es lo que va a Ya. ocurrir? Pues ya empieza, es muy lento, es una muerte lenta. Por eso se relaciona tanto la edad con la obesidad. Hay un artículo muy bonito que ha salido recientemente que dice la obesidad y el envejecimiento, las dos caras de la misma moneda, creo que se llama. Uh-huh. Entonces, explica eso, que la obesidad lo que hace es acelerar los procesos de envejecimiento. Y de hecho se sabe que cuando hay gente con una obesidad pues severa, pues estamos hablando de en torno a los 10, 15 años de reducción de vida. Es decir, que te vas a morir, en vez de a los 80, te vas a morir a los 65. Ya. Ya, mucha gente muchas veces te responde que, bueno, yo he nacido así, mis genes, o es que, ¿cuánto puede condicionar, sabes, ese factor genético a que predisponga a que yo tenga obesidad? Pues a ver, una parte de razón tienen. Hay una Uh-huh. parte de razón que tienen que hay un componente genético que además también está estudiado y que puedes tener una enfermedad que te puede llevar a eso y una de las cosas más importantes es aceptar esa parte, ¿vale? Pero
¿sabes lo que ocurre? Mira, Jonathan Ruiz hubo en un congreso que dijo algo muy interesante y es que todos tenemos una genética que son balas que tenemos en nuestro cuerpo, pero quien aprieta ellos son nuestros hábitos. Es decir, posiblemente los hábitos de vida son los que vayan a apretar esos interruptores para que esa genética actúe. Si controlo otras variables de control que siempre explico, es decir, nosotros podemos hacernos responsables de lo que podemos controlar. El entrenamiento, la alimentación, el sueño, la exposición solar y a lo mejor la gestión del estrés, ¿vale? Entonces, esto lo podemos controlar. Cuanta más cosas controles y entrenes y lo controles bien, de manera saludable, más sano vas a estar. Cuanto menos controles, la genética, por supuesto, va a potenciarse, se va a multiplicar por 10, por 20. Vale. Porque muchas veces veo eso y luego también veo que como estamos en un sector que tendemos a polarizar, que parece que algo es bueno o algo es malo, o parece que la clave es un aspecto solo, y acabas de decir 5. Por ejemplo, algo que veo es, oye, ¿qué es más importante, la nutrición o el ejercicio? Y parece que las estrategias nutricionales pesan más que el entrenamiento en ciertos momentos. Porque claro, porque la restricción calórica realmente es la que hace que tú bajes de peso, ¿vale? Porque normalmente exceso de nutrientes, y entonces tú lo que tienes que hacer es reducir ese exceso de nutrientes, que ahora yo siempre intento explicar que no es solo el descenso de nutrientes, sino la calidad de esos nutrientes. No es lo mismo comer 3.000 kilocalorías de donuts que 3.000 kilocalorías de brócoli, legumbres, yo qué sé, verduras y demás. No es lo mismo, porque los nutrientes que te estás aportando al cuerpo, pues no son iguales, incluso un filete, ¿vale? Si tú estás entrenando fuerza o estás entrenando y te gusta la carne, ¿vale? Es decir, que me refiero que los nutrientes que tú estás ingiriendo son importantes. Entonces, no solo el exceso de alimentación, sino la calidad en sí misma. Por eso se le da tanta importancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos hemos focalizado persona con obesidad y vemos grasa, ¿vale? Pero ahora tenemos que hacer un cambio de paradigma, Moisés, y es persona con obesidad, grasa. ¿Qué masa muscular tiene? ¿Por qué? Porque la masa muscular es un protector, es una barrera, es una armadura frente a muchas patologías, es decir, y va a frenar, es decir, es como el yin y el yang, ¿vale? Es decir, una sin la otra no pueden convivir, pero porque son sistemas endocrinos y es que además hablan, es decir, lo que en inglés se llama como las crosstalk, ¿vale? Que tienen como información cruzada. Si las dos están mal, es decir, si soy inactivo físicamente y además tengo un exceso de nutrientes, ahí empieza el problema de todo. Ahí empiezan muchísimos problemas. Entonces, es un 50% realmente. O sea, es decir, y es que en función de cada persona, pues unos tendrán más y otros menos, pero realmente es un equilibrio. Vale, que incluso ante una misma restricción calórica es preferible estar haciendo más ejercicio, ¿sabes? Y fomentar que tengas esa base muscular, porque muchas veces yo le digo, intenta no hacer tanta restricción calórica, no pasar tanta hambre y muévete más, aumenta tu gasto calórico. Y lo que acabas de decir, la importancia que tiene el trabajo de fuerza en cuanto a, si sabemos que el músculo tiene ese efecto antiinflamatorio, de regular la glucosa, de protector a nivel articular, músculo esquelético, beneficios que tiene por las mioquinas que libera, y que el tejido adiposo también como órgano endocrino está haciendo casi la labor contraria. Si yo pierdo mi músculo o no le doy valor a mi músculo, es que es una cascada que empieza a producirse, pues que además, yo siempre lo explico, al que le guste y que sea entrenador y esté escuchando, yo les recomiendo siempre leer a Bente Pedersen, ¿vale? Porque la cascada de la física que hace es muy interesante, es inactivo físico, gano grasa, pierdo masa muscular, activo el sistema del sistema inmune, aparece inflamación crónica de bajo grado, aparece resistencia a la insulina, aparecen enfermedades y es cascada. Es decir, en el momento que esas dos variables yo las controlo, que yo las bloqueo de la primera fase, posiblemente el resto venga. Otra cosa es, como yo siempre digo, si yo en mi familia tengo predisposición genética por ser diabético, ¿vale? Toda mi familia es diabética, yo podría ser diabético, posiblemente. Puede ser que se me salte, pero el riesgo relativo a que yo sea diabético es alto. Yo o controlo otras variables de mi responsabilidad o lo normal es que yo tenga diabetes. Sí, es que, claro, al final es coger un poco
las riendas, yo creo, y hacerte responsable de decir, no, es que todo esto depende de las decisiones que tú tomas. El otro día te escuchaba que dentro de lo que hacéis en el PRONAF, que teníais gente con acelerómetros y veíais que había personas que se movían, o sea, no se movían nada en 23 horas al día. O sea, yo te puedo, Dices, he visto, o sea, no sé, he visto miles de acelerometrías, miles. sí. Y cuando son gente que son sedentaria, que yo no hablo solo de gente con obesidad, es decir, hay gente con normopeso, que de hecho pues, ha salido recientemente 2 artículos muy bonitos en ese aspecto, que hablan Ujú. de eso, son personas con un peso que se considera normal y que metabólicamente están también pues enfermos, ¿vale? Y sobre todo tiene que ver mucho con la masa muscular y que tienen altos porcentajes de grasa, aunque están en un peso normal. ¿Qué significa? Que, oye, que a lo mejor no solo no podemos estigmatizar de alguna manera la obesidad. Yo me he hecho especialista en eso, pero que hay Ujú. gente con un peso normal que tiene unos niveles de fuerza muy malos y que tiene altos porcentajes de grasa estando en un normo peso. Por eso es importante ir eliminando el IMC como un factor de medición. Vale, eso te iba a decir porque ahora, o como nivel, o sea, como valor de medición, o sea, ¿qué utilizarías? ¿Qué herramienta utilizarías? Pues mira, Si eres un es una profesional cosa, y para cualquier persona que lo esté viendo o lo pueda hacer en su casa, o qué herramientas tendría. si es una persona que no tiene un exceso de peso, pues Ujú, se pueden hacer antropometrías, ¿vale? ujú, Con alguien que esté certificado por la ISAC, ujú. ¿vale? Que es la Sí, Asociación Internacional de Quinoantropometría, sí. pues y si es bueno y ha hecho muchas, te va a poder hacer una antropometría buena. La bioimpedancia, pues a mí personalmente no me gusta, pero es una cosa personal, ¿vale? O Sí, sea, decir, quiero sí que es el protocolo muy exacto. un protocolo, salen a veces cosas un poco extrañas. Si puedes hacer un DEXA porque tienes la oportunidad, por algún proyecto o porque el médico lo ha aconsejado, pues oye, el DEXA te da una información súper interesante y yo he aprendido muchísimo haciendo DEXAs y viendo datos de DEXA. Ujú. Entonces, pero si una persona con obesidad, una obesidad tipo 2 3 que ya es algo un poco más serio, ¿no? Pues empezamos a hablar de gente de unos 60 con 100 kilos, o con 98, 90 más o menos, pues a lo mejor los pliegues no se pueden hacer. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener una cierta pues empatía con la persona, ¿no? Entonces, pues Sí. hacer un perímetro de cintura sería interesante. Además, ahora también ha salido recientemente que es una medición que se tiene que hacer obligatoriamente en la clínica, es decir, que Sí. tendría que ser obligatorio. Y luego pues tienes otras variables pues que puedes hacer pues pliegues de perímetro del muslo, del tríceps, algún pliegue, por ejemplo, en el pectoral, no nunca, casi nunca en la zona del abdominal, porque ya lo has visto, si ya sabes que Ya. está que tiene Sí, sí, visualmente ya vas a ver esa relación, por ejemplo, entre perímetro de cintura y cadera, en el cual si el perímetro de cintura es mayor que el perímetro de cadera, lo podemos relacionar, porque ahí también cosa. lo que has dicho, la importancia, por ejemplo, personas que tengan más acúmulo de tejido adiposo, más grasa a nivel abdominal, tienen mayor riesgo de tener enfermedades metabólicas cardiovasculares. Claro, y luego puedes hacer algunos criterios de la sarcopenia, pero un poquito adaptados. Es decir, si tú lees la literatura, esos criterios son para gente que ya está muy mal. Es decir, esto lo hablo muchas veces con Mario Redondo, Ujú. que digo, es que esos criterios Sí, ya están muy enfermos, ya está muy mal. Entonces, que anden ya. a 0 metros por segundo significa que esa persona o tiene una obesidad muy grande y una discapacidad funcional a nivel motor tan grande que no puede casi andar, pero lo que hay que ver es qué capacidad tiene para eso y si se ahoga, si no puede hablar cuando va andando, si puede hacer una prueba de esfuerzo, genial, como hacíamos nosotros, pero no hace falta un test de 6 minutos. A mí siempre me dicen, pero qué, yo soy entrenador, no puedo hacer una prueba de esfuerzo porque vivo en México o en Argentina y no tengo esos medios. Pues haz un Sí. test de 6 minutos y le pones andando a la máxima velocidad posible y a ver cuánta distancia hace, qué frecuencia cardíaca tiene. Tú desde atrás te vas fijando en el patrón motor de cómo anda y bueno, y si no puede andar, pues no pasa nada tampoco. Le puedes hacer hasta una espirometría, a ver la capacidad funcional que tiene, le haces una acción voluntaria, que es hacer, ¿vale? Con un aparatito y ves que Ujú. tiene litros. Normalmente ahí, eso siempre hay que reducirlo un poco porque siempre sale más de lo normal. ¿Qué Sí. capacidad tiene? Y a partir de ahí, bueno, pues ya empiezas a trabajar. Es decir, nos adaptamos a las circunstancias, a las herramientas que vamos teniendo.
Vale, o sea que, por ejemplo, a la hora de empezar a trabajar con una persona con sobrepeso, obesidad, eh, digamos que si pudiésemos repartir un poco en porcentaje, ¿qué trabajo haríamos? ¿Haríamos una parte de trabajo de fuerza, trabajo cardiovascular? Pues, ¿Haría algo de trabajo de movilidad? pues mira, a mí personalmente me gusta mucho el trabajo de fuerza, pero lo que se me intenta mejorar es condición física, ¿no? O sea, nosotros lo que intentamos mejorar Sí. realmente como profesionales es la condición física, ¿no? La condición de esa persona para que pueda vivir con mejor calidad de vida. Pues la condición física tiene desde entrenamiento de potencia anaeróbica, entrenamiento de resistencia, entrenamiento de flexibilidad, coordinación, agilidad, ¿vale? Pérdida de peso, Sí. tiene fuerza, resistencia. Entonces, hay que seleccionar aquel protocolo de entrenamiento que sea más individualizado para la persona y que pueda hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor la experiencia que nosotros hemos tenido, pues es que, imagínate, viene una mujer que ha sido sedentaria desde los 14 años, viene con 45, 50 años y no quiere entrenar fuerza. Y ni le gusta ir al gimnasio, le gusta observarse en el espejo, ni le gusta la gente que hay en el gimnasio. Entonces, Ya. en ese momento no puedes empezar un programa de entrenamiento de full, mucho que yo sepa que ese entrenamiento es el que mejor le viene. Tenemos que empezar con otras cosas y tenemos que ir introduciendo la fuerza poquito a poco, pues en casa. Ahora, mira, por ejemplo, ahora es un momento fundamental que estamos viviendo y yo se lo digo a todos los entrenadores. Sí. Las barreras que tiene una persona con obesidad para hacer ejercicio, unas Sí. es que sienten vergüenza. Otra Sí. es que no les gusta porque se sienten observados. Otra es el tema del desplazamiento, que, no le, Sí. que está muy lejos, les va a costar. Con todo este tema online que nos han obligado de alguna manera a estar mucho más online como estamos tú y yo, se Sí. abre un campo de trabajo muy interesante, porque yo puedo hacer una evaluación inicial a la persona en vivo, ¿vale? O simplemente, pues, o incluso online se podrían hacer algunas cosas, o hablar con el médico de otro sitio, y empezar a entrenar de manera online. Entonces, ni se tiene que desplazar, ni se tiene que sentir observado o observada por otras personas durante el entrenamiento, porque al final, al principio Sí. del entrenamiento, yo no voy a utilizar un material muy exigente, es decir, yo no voy a utilizar mancuernas de 30 kilos la mayoría de las veces. Lo que utilizar pues son gomas, son mancuernas pequeñas, pequeñas entre comillas. Puedo utilizar Sí. peso corporal, puedo utilizar TRX, o sea que son materiales, valores medicinales, que yo puedo tener o que puedo hacer a la persona que en algunos casos, no en todos, que se compre. Entonces, se abre un campo apasionante ahora, en este momento. Sí, que es una oportunidad, porque ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo con este boom de entrenamientos así un poco por videollamada, online, bueno, desde casa, ¿cuánto tiempo? Ya sé que es difícil, al final tienes que individualizar, pero yo, por ejemplo, mi recomendación es que intentemos pues meter un volumen determinado de entrenamiento, y igual prefiero hacer sesiones más pequeñas y repartirlas más con el día o más frecuencia de días, ya que muchas veces me da la sensación que gente que no ha hecho nunca entrenamiento, igual que puede que pase este fin de semana, gente que nunca ha salido a correr, y este fin de Pero semana quieran salir a correr como locos. Pues aquí ha pasado un poco igual. Entonces, no, mira, haz media hora, genera adhesión, que tu experiencia con el ejercicio sea positiva, porque si el primer día haces 2 horas de entrenamiento y te mueres, lo vas a tener luego una experiencia negativa. el problema es que se muera, sí, ese es el gran problema, porque además hay Sí. mucha gente con obesidad que tiene enfermedades de corazón que no saben y que puede Sí. ser con riesgos, es decir, que tiene que haber una anamnesis, Sí, o ¿sabes? sea, por ejemplo, eso partiendo de eso, que una persona que tenga obesidad, 100% recomendable que se ponga a manos de un profesional como tú, en el cual, porque es que pasa eso, no es algo estético, sino que seguramente venga con hipertensión, con diabetes, con farmacología, con problemas de movilidad, problemas... Y tú fíjate que Dime. yo casi más que a un profesional como yo, muchas veces a mí lo que me gusta es que hayan ido a un endocrino, por ejemplo, o a un cardiólogo Sí, del deporte, si sí, puede ser, y sí, ese médico pues haga una anamnesis y te lleve a ti. Para mí eso sería un sueño. Es decir, eso sería lo ideal. O sí, sea, tú te soplas, pero va a ocurrir. Antes o después va a sí, sí, ocurrir. sí. O sea, yo estoy concienciado y al final creo firmemente en el equipo multidisciplinar y considero que, bueno, que se va a hacer, pero que esa figura de médico es importante, la cual también te diga, no, no, es que usted tiene que entrenar. No solo para la diabetes tome esta medicación, para la hipertensión tome estatinas, para esto. No, no, es que entrenando va a ser la Cada, mejor polipíldora que decía Alejandro Lucía.
cada día están más concienciados, ellos saben la importancia del entrenamiento. De hecho, si tú ves el último webinar que se hizo en la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad, hablaban de farmacología, lo hablaban y ya está, y existe y es importante también que esté, pero hubo dos o tres puntualizaciones muy importantes relacionadas con el entrenamiento de fuerza. Todos médicos endocrinos y esto que tampoco hace mucho, eso no se veía. Entonces, está creciendo. La idea del entrenamiento de fuerza está cambiando, pero está cambiando porque hay mucha investigación a nivel molecular. Es decir, como la tecnología ha mejorado y cada vez hay más entendimiento de cómo funciona el músculo, esto llega a diferentes médicos, los médicos dicen, oye, que el músculo realmente... Porque es que esto del que el músculo es un sistema, es un órgano, esto se escribió en el 2012, es decir, estamos hablando de hace 8 años. Ahora es cuando empieza a entenderse bien a nivel molecular y a nivel de cómo podría afectar a niveles de salud. Oye, pues ya está, aprovechemos también esta ola en la que la gente empieza a entender eso, el propio especialista en medicina lo entiende y que nos deriven a los especialistas en actividad física y el deporte. Es decir, especialistas físicos y especialistas en el movimiento. O sea, yo me considero especialista en movimiento. O sea, yo soy en eso, soy un ingeniero del movimiento. Vale, porque sí, además luego tiene ese arte que decías el otro día ahí con Bruno de ahora tengo que ver tus necesidades, tus características y vamos a ingeniar ese programa que funcione. Entonces, a la hora de plantear un programa de entrenamiento, imaginémonos con un trabajo de fuerza, damos prioridad a ejercicios que impliquen grupos musculares grandes, que impliquen varios grupos musculares, preferimos hacer más trabajo de tren inferior, más trabajo en circuito, hoy a 15 repes. Vale, yo te veo las revisiones de autores te van a decir que 15 repeticiones normalmente y que se empiece con trabajo de peso y que luego se trabaje, hay un trabajo que sobre todo trabajo de hipertrofia, ¿vale? Eso es una cosa que se suele decir. Yo en este caso no estoy tan de acuerdo en eso. O sea, yo siempre digo, yo me leo todas las sistemáticas, todas. Las que encuentro, las que puedo. No me he leído todas porque a lo mejor hay cosas que no he encontrado. Sobre eso es lo que yo trabajo, sobre esa base, pero sobre esa base yo voy modificando en función de la persona. Es decir, las revisiones temáticas te estudian todos los estudios que hay relacionados con un tema y te dicen el protocolo de entrenamiento, pero ese protocolo no tiene por qué valer a todos. De hecho, cuando tú te metes en el estudio, tú ves que hay algunos que mejoran mucho y otros que mejoran muy poquito. Entonces, ahí es nuestro trabajo como profesionales, adaptar a cada persona. Entonces, a mí me gusta el trabajo de potencia, me gusta el trabajo de velocidad, me gusta porque es divertido, porque se pueden hacer muchos ejercicios, porque estamos trabajando sobre una fibra muscular que es muy interesante para personas con obesidad, porque la fuerza máxima, que a mí me gustaría trabajarla, todavía no están preparados la mayoría de ellos, porque se puede encontrar uno o dos que tenga obesidad y que sea una bestia o un bestia parda, porque hayan hecho buen entrenamiento pero tengan obesidad. Un halterófilo muchas veces tiene obesidad, pero es que claro, pero oye, que tiene una fuerza que puedes entrenar con ellos como quieras. O un jugador de rugby, pero una persona sedentaria en hacer un entrenamiento de fuerza máxima, pues no lo veo al principio. A lo mejor una sesión puntual para que entiendan lo que es el esfuerzo percibido de 10. Eso te iba a decir, la percepción del esfuerzo igual ahora no estará muy trabajada en este tipo de personas y luego aparte eso, la capacidad que tenga de ejercer esa fuerza y las ganas que tenga por hacer esa fuerza. Tienes que ir evolucionando porque como lo que tienes que generar es adherencia, es decir, si el problema que tenemos es la adherencia, que la gente no es capaz de cronificar el ejercicio, es decir, de mantenerlo en el tiempo. Yo el otro día ponía que había que cronificar el ejercicio y no la enfermedad, porque lo que hay que mantener, o sea, si tú consigues que la persona cambie un poco la alimentación, pero tampoco te creas que tanto, es decir, que cambie por una comida de calidad y disminuye un poquito la ingesta y si mantiene el entrenamiento, si no quiero hacerlo en un mes, si tengo tiempo, es que pierden peso porque la mayoría de la gente, que luego hay otros que a nivel metabólico están destrozados, es decir, destrozados, ahora lo hablaremos, pero lo normal es que pierdan peso. Hay aquí un compañero que me dice que qué opino de los test que dicen que los alimentos engordan. Digo que para mí eso no sirven para nada, ¿vale? No sirven para nada. La gente tiene que hacer una comida real
como dicen los ríos, ¿no? Pero yo me considero especialista en movimiento. O sea, yo soy en eso, soy un ingeniero del movimiento. Vale, porque sí, y además luego tiene ese arte que decías el otro día ahí con Bruno de ahora tengo que ver tus necesidades, tus características y vamos a ingeniar ese programa que funcione. Entonces, a la hora de plantear un programa de entrenamiento, imaginémonos con un trabajo de fuerza, damos prioridad a trabajos, a ejercicios que impliquen grupos musculares grandes, que impliquen varios grupos musculares, preferimos hacer más trabajo de tren inferior, más trabajo en circuito, hoy a 15 repes. Vale, yo te veo, las revisiones de autores te van a decir que 15 repeticiones normalmente y que se empiece con trabajo de peso y que luego se trabaje, hay un trabajo que sobre todo trabajo de hipertrofia, ¿vale? Eso es una cosa que se suele decir. Yo en este caso no estoy tan de acuerdo en eso. O sea, yo siempre digo, yo me leo todas las sistemáticas, todas. Las que encuentro, las que puedo. No me he leído todas porque a lo mejor hay cosas que no he encontrado. Sobre eso es lo que yo trabajo, sobre esa base, pero sobre esa base yo voy modificando en función de la persona. Es decir, las revisiones temáticas te estudian todos los estudios que hay relacionados con un tema y te dicen el protocolo de entrenamiento, pero ese protocolo no tiene por qué valer a todos. De hecho, cuando tú te metes en el estudio, tú ves que hay algunos que mejoran mucho y otros que mejoran muy poquito. Entonces, ahí es nuestro trabajo como profesionales adaptar a cada persona. Entonces, a mí me gusta el trabajo de potencia, me gusta el trabajo de velocidad, me gusta porque es divertido, porque se pueden hacer muchos ejercicios, porque estamos trabajando sobre una fibra muscular que es muy interesante para personas con obesidad, porque la fuerza máxima, que a mí me gustaría trabajarla, todavía no están preparados la mayoría de ellos, porque se puede encontrar uno o dos que tenga obesidad y que sea una bestia o un bestia parda, porque hayan hecho buen entrenamiento pero tengan obesidad, un halterófilo muchas veces tiene obesidad, pero es que claro, pero oye, que tiene una fuerza que puedes entrenar con ellos como quieras, o un jugador de rugby, pero una persona sedentaria, en hacer un entrenamiento de fuerza máxima, pues no lo veo al principio. A lo mejor una sesión puntual para que entiendan lo que es el esfuerzo percibido de 10. Eso te iba a decir, la percepción del esfuerzo igual ahora no estará muy trabajada en este tipo de personas y luego aparte, eso, la capacidad que tenga de ejercer esa fuerza y las ganas que tenga por hacer esa fuerza. Tienes que ir evolucionando porque como lo que tienes que generar es adherencia, es decir, si el problema que tenemos es la adherencia, que la gente no es capaz de cronificar el ejercicio, es decir, de mantenerlo en el tiempo. Yo el otro día ponía que había que cronificar el ejercicio y no la enfermedad, porque lo que hay que mantener, o sea, si tú consigues que la persona cambie un poco la alimentación, pero tampoco te creas que tanto, es decir, que cambie si quieres hablamos. por una comida de calidad y disminuye un poquito la ingesta y si mantiene el entrenamiento, si no quiero hacerlo en un mes, si tengo tiempo, es que pierden peso porque la mayoría de la gente, que luego hay otros que a nivel metabólico están destrozados, es decir, destrozados, ahora lo hablaremos, pero lo normal es que pierdan peso. Hay aquí un compañero que me dice que qué opino de los test que dicen que los alimentos engordan. Digo que para mí eso no sirven para nada, ¿vale? No sirven para nada. La gente tiene que hacer una comida real, como dicen los ríos, ¿no? Pero sin obsesionarse, es decir, come verduras, legumbres, si te mete carne de vez en cuando, si haces entrenamiento de fuerza y te gusta la pues incluso un poquito más. A mí sí que hay una parte. A ver, no sé si se corta, Javier, o se ve ahí un poco pillado. Ahí se ha quedado un poco pillado, yo creo. A ver. Ahora, Javier. Uy. A ver, si me escuchas, porque ahora no se oye. A ver, voy a probar. ¿Me oyes? A ver, Javier, ¿a mí me escucháis? A ver, un segundín. Mira, esto que dice luego de programa directo, fíjate. A ver ahora. ¿A mí se me escucha? Uy, a ver si ahora Javier se vuelve
a conectar, que a veces que aquí falla lo del el wifi o eso. A ver, vale, a mí se me escucha. A ver ahora, Javier, porque yo le escuchaba ahí un pelín cortado. Ahora yo te Ahora, escucho guay. A ver vale, ahora. perfecto. Vale, perfecto. Manitas arriba. Ahí Vale. guay. Vale, genial. Eso sí, Que, sigue comentando lo de los alimentos. eso, que al final tú lo que tienes que hacer es hacer una comida, pues yo siempre digo, intenta mantenerte con un 80% de llenado, ¿sabes? Es Sí, decir, que no te llenes, que comas comida de calidad, que vayas intentando controlar, que no te obsesiones, sí, contrólalo durante un tiempo con alguna aplicación para que seas sí. consciente de lo que estás comiendo. O Porque sea, la ¿tú eres gente partidario normalmente de utilizar aplicaciones tipo FitnessPal o alguna aplicación para durante un tiempo, porque de hecho Sí, hay varios artículos que hablan del mantenimiento del peso, de cómo se consigue sí, mantener el peso, y una de las sí, variables es que tú entiendas qué cantidad de alimentos estás comiendo y qué distribución. porque, Entonces, durante un tiempo, sí, no siempre, porque además es aburrido, pero durante sí, un tiempo, es porque la persona sea consciente de. vale, Entonces, es un entrenamiento que se tiene que hacer, es decir, sí, dime cuántas kilocalorías crees que has comido y vamos a calcular las que has hecho, sí, ¿vale? Entonces, es un ejercicio de concienciación y de percepción. sí. Es que también yo creo que pasan dos cosas. Una, que por ejemplo, imagínate que en tu entorno, pues en tu familia, siempre comen platos así, ¿sabes? Entonces tú comes un día la mitad y dices, joder, yo como poco, yo respecto a lo que suelo ver habitualmente como poco, pero puede ser que eso sea mucho, ¿sabes? O sea, igual no nos han enseñado a qué es mucho, qué es poco. Y luego aparte, cuéntanos un poco las adaptaciones que tiene una persona con obesidad en cuanto a, no es que coma o sea, es que si tu sensación de saciedad no llega, tu sensación de apetito aumenta, si tu sensación de que el estómago no se está llenando, no, o sea, toda esa información dentro de tu cuerpo no llega, tal vez esa persona, aparte de comer porque pueden haber más cosas, o sea, lo que sucede a modo grelina, leptina. O sea, a ver, aquí, pues estos temas más de alimentación deberían ser un poco más tratados por un nutricionista, pero sí que es cierto que, pues, la industria de la alimentación tiene grandes recursos económicos, trabaja mucho la palatabilidad del producto. Sí, Entonces, tú la sensación que tienes es siempre de más hambre, de un gusto muy, muy grande, y entonces te va a pedir casi el cuerpo, se va a ir acostumbrando, porque además tú se lo estás dando día tras día. Entonces, sí, esto es que realmente es que casi todo lo mismo, lo estás como cronificando, ¿no? Es como, posiblemente, Moisés, a ti lo que te ocurre es que el ejercicio te genera eso, ¿verdad? Si no le sí. das el ejercicio, te sientes, ¿no? Sí, sí, Como sí, me sí, pasa a mí, sí, 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 porque la has cronificado. Es decir, has hecho algo en tu cuerpo que genera un beneficio, genera un bienestar, y al final te lo está pidiendo, lo has cronificado. Entonces, sí, en la alimentación ocurre lo mismo. Cuando tú cronificas algo que no es sano, pero que te sabe bueno y que te manda señales de bienestar a nivel del sistema nervioso central, te lo está pidiendo. Entonces, gestionar todo eso es súper complejo, muy complejo, porque además, eh, a nivel hormonal, y en mujeres, por ejemplo, muchísimo más, o sea, en mujeres con premenopausia, por ejemplo, esto ya es la dificultad absoluta, porque los niveles hormonales están disparados, los estrógenos empiezan a disminuir, empieza a haber un cambio en la composición corporal muy grande. Entonces, eh, realmente lo que yo siempre digo es, intenta hacerlo sencillo. O sea, yo no quiero complicar nada, porque yo siempre explico a los entrenadores, ¿cómo vas a medir tú la leptina, la grelina, el cortisol? O sea, es muy difícil que un sí, entrenador lo imposible. mida. Entonces, yo lo que digo, elifica, mira lo que come, sabes las kilocalorías y los nutrientes, intenta cambiar o gestionar eso con un especialista si puedes, y si no, pues hay unas recomendaciones simples y sencillas, y coordina bien el entrenamiento. Un entrenamiento que sea basado en fuerza. Si está basado en fuerza, tienes que intentar ver si la ingesta de proteínas es la adecuada, ¿vale? Y Ujú. cuándo ese tipo de entrenamientos, y que no se lesione, que lo intentes cronificar en el tiempo, significa que hagas 6 meses todas las sesiones que puedas. Entonces ya empieza a cambiar el concepto. Tú Sí, imagínate, yo digo, vale, yo soy entrenador y yo sé que en 6 meses tienes que entrenar conmigo 42 veces, ¿vale? sí,
si consigues las 42 veces es un 100%, has cronificado el entrenamiento. Entonces mi hábito ganador es que tú en esas semanas hagas todos los entrenamientos. No me importa que no lo hagas todos los ejercicios, pero sí todos los entrenamientos. Porque si lo haces todo, yo como profesional, junto contigo, he tomado buenas decisiones de objetivos y me he puesto objetivos pequeñitos para llegar a uno grande, normalmente se consiguen, normalmente se suelen conseguir, ¿vale? Otra cosa muy importante, Moisés, y eso no lo he contado, es el estadio del cambio donde está la persona. Es decir, hay diferentes estadios del cambio, que eso no nos enseñan en ningún sitio, porque eso se lo enseñan sobre todo a psicólogos. Por eso es tan importante trabajar con equipos multidisciplinares. Si hay una persona que está en un estado precontemplativo, por mucho que tú le intentes convencer, no va a querer, porque no está aceptando lo que tiene que hacer, aunque sepa que lo está haciendo mal, ¿vale? Y entonces entran esas contradicciones y esas ambivalencias que llaman. Es decir, yo quiero perder peso sin tener que hacer ejercicio. Yo quiero perder peso sin dejar de comer cierto alimento. Eso es una ambivalencia. Es decir, tú sabes que no está bien, pero lo estás haciendo y dices que quieres cambiar el peso, hay ahí un desequilibrio entre lo que tú dices y lo que tú haces. Sí, entonces eso hay que trabajar. Vale, y ahí sí lo importante es la figura que dices con el psicólogo. A la hora de plantear un objetivo, en el sentido de cuánto peso es saludable perder, por ejemplo, a la semana o al mes, ya que veo que muchas veces se proponen programas nutricionales de entrenamiento, tipo que sea algo muy radical, ¿sabes? O sea, claro, porque una de las variables que se ha visto que motiva mucho a la gente es la pérdida de peso rápido, desgraciadamente. Pero por una ¿qué conlleva eso? Claro, pues conlleva muchas cosas, conlleva a nivel metabólico bastantes. Pero lo ideal sería ir perdiendo entre 1 kilo, kilo y medio semanal, si puede ser, y tenéis que saber que normalmente al tercer mes va a haber un estancamiento, normalmente. Vale. No es lineal el proceso. No, no es lineal. Es decir, casi en un programa de 6 meses, casi siempre se da además muy parecido, va a bajar y va a empezar a aplanarse la curva, como hemos oído 500.000 veces ahora. Sí. Pues empieza a ver qué es lo que hay que hacer ahí. De alguna manera hay que dar otro estrés. Sí. A ver, si ahora se ha vuelto a ir o... Ah, vale. Bien, ¿tú me ves bien, Javier? Ahora que se me había quedado a mí pillada la imagen. Bien, no se ve. Uy, a ver. Ahora que se queda ahí pillado. A ver, yo te veo. Te escucho. Ahí, Javier, ha salido. Bueno, a ver, ahora vamos a probar otra vez ahí. Está, a ver. A ver, sí, ahora yo creo, esperando a Javier, conectando. Vale. Ahora. A ver, ahora. Sí, perdona. No pasa nada. Entonces decías eso, que hay un estancamiento, ¿no? A partir del tercer mes, y entonces ahí lo que hay que intentar es hacer un estrés o un estrés a nivel de ejercicio, es decir, que tiene que haber un cambio en el protocolo de ejercicio que yo estoy utilizando o en el protocolo de alimentación, es decir, la herramienta que yo estoy utilizando tiene que variar. En el momento que empezamos que haya un aplanamiento, pues por ejemplo, la gente habla del tema del ayuno intermitente y demás. El ayuno intermitente es una herramienta más. Pues puedo utilizarlo combinado, a lo mejor durante 3 meses ha estado entrenando, ya le puedo meter un entrenamiento a lo mejor un intenso o le puedo hacer un tipo de carga un poquito más quizá a partir del tercer mes. ¿Por qué? Porque se ha visto que si tú vas manteniéndolo, ahí se va a ver un aplanamiento. Si yo quiero que siga esa curva en la misma linealidad, pues oye, pues tendría que intentar hacer algo. Sí, eso es. Vale. Y luego, ¿qué efecto tiene el hecho de lo que vemos típica, bastante frecuente, el bajo 10 kilos, los vuelvo a recuperar, bajo 10 kilos, los vuelvo a recuperar? Eso al final tiene un efecto... Eso tiene un efecto muy negativo. Es decir, de hecho es una de las preguntas que hay que hacer en cualquier evaluación inicial. ¿Cuántas pérdidas de peso has tenido a lo largo de tu vida? O sea, ya se ha visto que hacer 4 ciclos de pérdida de peso más o menos pues alta, ¿no? De un 10% de tu peso corporal, pues influye a que tú cada vez tengas más riesgos de que no pierdas peso con tanta facilidad, lo recuperes
más rápido y además es que tus niveles de fuerza se han visto disminuidos, porque posiblemente, ¿qué quiere decir? Que cuando tú has hecho esas pérdidas de peso, has perdido masa muscular o has perdido capacidad funcional a nivel muscular, ¿vale? Porque no has controlado o porque nadie te ha dicho que el perder peso hay que controlar la masa muscular. Eso, que muchas veces parece que cuando nos dicen, he perdido 7 kilos, a ver, has perdido, te has deshidratado, has perdido glucógeno, has perdido masa muscular, tampoco, no pensemos que son 7 kilos de grasa en un mes. Claro, los gurús lo que hacen son antes y los después. Yo no me fiaría nunca de un antes y después. ¿Por qué? Porque eso en el fondo tú puedes tener 10 personas, 20 personas que lo han conseguido, vende mucho, pero no sabes ahí realmente, no hay datos. A mí ponme un antes y un después, datos de grasa y de masa muscular o de test de potencia que tú le has hecho a esa persona y saber si esa persona ha mejorado su capacidad funcional a nivel musculoesquelético. Pero el antes y el después a mí no vale. Vale, porque además, que luego me parece que lo he escuchado, lo he leído también, al cabo, por ejemplo, de 5 años, esas personas que han tenido un cambio significativo en su composición corporal, luego vuelven a recuperar su peso. Es decir, es muy difícil que alguien que ha perdido 40 kilos, al cabo de 5 años, siga con 40 kilos menos. Claro, ahí hay dos partes. Una es que no han aprendido su gestión, su autorregularse, no han aprendido a convivir con esa nueva persona que son ellos. Es decir, ellos se quieren convertir en una persona diferente. Entonces, si durante un tiempo determinado, casi todo el mundo es capaz de mantener esa situación de restricción calórica y ejercicio. El problema es mantenerlo a lo largo de toda tu vida. En el tiempo. Claro. Claro, es decir, si la persona no entiende que tiene que hacer todos los 60 minutos de actividad física, en el momento que termine tu programa de entrenamiento, lo deja, vuelve otra vez a su estatus social de comida un poquito peor o comida de empresa, comida de tal, y la gente va reganando el peso muy poquito a poco, 0,5, 0,8, llegas a los 3 años y has recuperado casi más. Llegas a los 5 años y estás en un 80 o un 90% del peso que tenías anteriormente, pero es que además a nivel fisiológico no estás igual peor que antes, estás peor. ¿Vale? Entonces, no, fíjate en el siguiente ciclo... Sí. A ver, Javier, si se ha cortado otra vez o... A ver, vamos a probar un segundín, si no, otra vez. Vale, que... No te escucho. Vale. Que igual, a mí me parece importante eso, que cuando tenemos esas pérdidas de peso... A ver. Vale. A ver, un segundín. A ver, ahora, Javier, yo creo que ya. Perdona, yo no sé si que la conexión ahora hay mucha gente o no. Puede ser, puede ser. A mí me están entrando constantemente directos aquí de gente. Bueno, vale. Que lo que decía es que, claro, si tú haces eso, tú imagínate hacer 4 ciclos de ese estilo, en el que yo entro, vuelvo, entro, aunque no hace, imagínate, la gente pierde peso y al año ha recuperado, pierde peso y al año ha recuperado. Cada vez que está haciendo eso, su capacidad y su respuesta cada vez es peor. Por lo tanto, por eso tú has hecho 4 o 5 ciclos de pérdida de peso, cuando te llega a ti, es importante que tú lo entiendas, que puede ser que sea muy complicado que consigas resultados. Y eso, sinceramente, los que están escuchando, ¿cuánta gente lo hace? ¿Cuánta gente lo pregunta? Fíjate que a mí hay veces que me ha pasado con personas con las que he trabajado, que hemos llegado a, bueno, tengo un caso que perdimos bastante peso, pero gente que me ha preguntado, oye, pero esto de comer así y entrenar así, ¿cuánto tiempo, si ya he conseguido el objetivo, cuánto tiempo lo tengo que mantener? Y yo, toda la vida. No me preguntas cuántos días te tienes que ir a dormir o cuántos días te tienes que lavar los dientes. Pues esto es parte de tu día a día, esto no es hasta que cumplas el objetivo. Pero mira, eso voy a hacer una autocrítica. Eso también es una cosa, un componente nuestro, porque posiblemente ellos no lo entienden. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en un entorno que nos han educado en eso. Entonces, hay que hacer educación en salud. Es decir, tanto los centros deportivos como las clínicas y los entrenadores personales tenemos que
que tener capacidad para hacer educación en salud. Y tenemos que educar, es decir, por eso somos educadores físicos. Entonces, cuesta mucho, pues como igual que un alumno, hay gente que son alumnos que son muy buenos y otros que son muy malos y necesitan más tiempo, ¿sabes? Ya, Malo porque les cuesta más, no porque ya, sean menos inteligentes, sino porque les cuesta un poco más. Pues a esto es igual. Tienes que educarles y tienes que intentar convencerles, crear una comunidad que se sientan a gusto, que se sienten, por ejemplo, que quieran parecerse a alguien y que eso motive. Es decir, la motivación, Moisés, ¿qué mejor motivación que entender por qué hacer las cosas? Si la ya, gente entiende que pierde peso solo para ir a una boda, realmente la recuperación va a estar 100% asegurada. Si ya. entiende que quiere llegar a 80 años moviéndose y jugando y entrenando Teniendo y calidad de moviéndose vida. por el paseo, pues es que cambia toda tu estructura mental, cambia. Claro, yo creía, bueno, yo creo que ahora puede ser un punto de inflexión en cuanto a lo que estamos viendo de el coronavirus, el COVID, relacionado con personas que tienen obesidad, lo que hay que cuidarse la salud, o sea, el decir, oye, que si tienes obesidad, tienes hipertensión, tienes diabetes, tienes riesgo, o sea, que la gente vea que A ver, ahora es verdad que la gente está viendo que tiene más riesgo de muerte rápida, aguda, es decir, sí, ¡pum!, me muero porque hay un virus que afecta más a gente que tiene algún tipo de enfermedad. Entonces, sí, claro, la gente hace, wow. Ahora, no sé yo hasta qué punto, cuando se vaya normalizando esto, la gente se va a olvidar, pero sería ya, un buen momento para decirle, eh, esto no se va a ir. Es decir, esto se va a quedar aquí, va a haber segundas sí, oleadas, va a haber otras, aunque haya vacuna, ¿vale? Es decir, la sí, vacuna tendrá sus efectos secundarios y tendrá todo. Entonces, es el momento de prevenir, de mejorar esas variables que hemos dicho que producen una sí, inflamación dentro de tu cuerpo y que se podrían mejorar con ciertos aspectos poquito a sí, poco. Entonces, poquito a poco tiempo, darle tiempo y hacerlo bien hecho. No seguir a gurús, no seguir a sí, gurús que solo te dicen que comiendo la dieta alcalina o la dieta no sé qué, pues no. ya, O sea, es que no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula mágica para la pérdida de peso, porque cada uno es vale, diferente. Sobre todo para el mantenimiento, Moisés, la pérdida de claro, peso no es tan compleja, se puede hacer sí, con cosas, es el mantenimiento, sí, el ese es el generar la problema. adhesión, el que estén a gusto con el proceso, Que se cronifique todo, la eso es, alimentación y el el entrenamiento. entrenamiento, que la alimentación, que digan, es que yo necesito entrenar, no es que joder, es que me apetece comer una ensalada, es que me siento bien, me Sí, siento a gusto eso o de es, que esta no lo vean manera. obligados. Mira, pues No, que ya veo que pues por ejemplo, eso se ve mucho en tema de dieta vegetariana, que es, hay mucha gente que se siente identificada con los valores de la dieta vegetariana. Pues oye, sí, pues perfecto, pues oye, eso es lo que hay que sientes hacer. cómodo. Vale. Pues mira, para acabar, voy a hacer dos preguntas. Una de Raúl, que además compi amigo y está como alumno del experto La Salle, que me parece que lo tuvisteis el fin de semana pasado. Y dice, a nivel Sí, fisiológico, ¿un obeso sigue siendo obeso aunque pierda peso toda su vida o puede llegar a cambiar internamente? vale. Lo primero, intentar que hablemos todos de personas con obesidad, ¿vale? Cuesta Sí, mucho, de hecho a mí me pasa, pero vamos a intentar hablar, vamos a intentar cambiar eso, porque yo creo que es, como profesionales, dice mucho de nosotros, ¿vale? Que es como un término muy agresivo que además la SIDO ya sacó pues unas interacciones de eso. Lo pondré ahora en la red social, ¿vale? sí, También para si alguien lo quiere ver. Y la respuesta es si se cronifica, es decir, una vez que se ha cronificado, es decir, si ese tejido adiposo ha aumentado de tamaño, ese número de células en el tejido adiposo ha aumentado, eh, esto es para toda la vida. O sea, el riesgo que va a tener de coger peso es mucho mayor que otra persona que de repente, por eso, por un confinamiento, tú imagínate que, Moisés, tú ahora en el confinamiento no hubieras tenido tu remo concept y te hubieras lesionado, por ejemplo, y entonces coges 4 kilos, o 5 kilos, o 10 sí, kilos, ponte que cojas 10 kilos. No es lo mismo que una persona que lleva 30 años con una obesidad elevada y que pues tiene algún otro tipo de patología o que tiene una inflamación crónica de bajo grado. Esa persona posiblemente tiene que aceptar que se va a tener que cuidar mucho más y ahí radica
la dificultad, la aceptación. Por eso hay un componente psicológico de pasos, es decir, Sí. aceptación y saber que por lo que ha ocurrido, pues ha hecho que te tienes que cuidar mucho más. Igual que un diabético o igual que una persona con hipertensión que empieza a hacer ejercicio, empieza a cuidarse, deja de tomarse la medicación, pero tiene mucho mayores riesgos de volver a sufrirlo en el momento que lo deje. Claro, es que fíjate que me ha venido ahora el flash de alguna vez que has visto esto en redes de un entrenador que gana 20 kilos y luego lo baja como diciendo, como para que se vea el cambio. Digo, ya, pero es que no tiene Claro. nada que ver, es que tú eres un entrenador, tienes unas costumbres, unos hábitos y tu cuerpo internamente no tiene nada que ver con una persona que ha tenido obesidad 30 años. Y bueno, y de hecho el recuerdo muscular que ahora se está hablando tanto, porque ya empieza a Sí, haber más información al respecto, es decir, sí, parece que empieza a haber un recuerdo muscular que te has sido deportista durante toda tu vida y has hecho ejercicio, vas a tener mayor facilidad para desarrollar esos niveles y mejorarlo mucho más rápidamente, que tiene toda su ya, lógica, es decir, sí, es decir, que tú has estado entrenando 30 años, de repente dejas uno y claro, tu capacidad física, tu condición física tampoco ha sí, empeorado tanto, claro, ¿sabes? Has sí, sí, empeorado a nivel de imagen, pero sí. no, y un poco metabólicamente, pero físicamente estás bien. Sí, 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 no, no tiene nada que ver. Bueno, pues que me pone aquí que queda 1 minuto y medio, entonces Javier sí que quería eso, que para todas las personas que sí estén interesadas con este tema, todas las formaciones que haces desde Obesity School Management, ¿es verdad? Vale, ahí en redes, Management School, eso, o con el perfil de Javier Butragueño, que te contacten, porque al final tienes todo, mucho servicio de asesoramiento y formación online, y bueno, eso, y Invitados agradecer. están, invitados están y como siempre digo, que si vienen de vuestra parte, pues que como que lo digan, porque yo empiezo ahora en junio otra formación, que yo creo Sí, que ya llevo 10 ediciones o algo así, sí, y bueno, ahí explico en casi 22, 25 horas y ahí sí sí, que me expando, hay vídeos, Excel, bonus extra, o sea que sí. pueden entrar, que será genial pues compartir experiencias, incluso yo aprendo mucho de los alumnos, es decir, que abierto estoy a cualquier cosa Vale. y agradecerte a ti por la entrevista y siento que haya habido cambios ahí No, o cortes. no te preocupes, la voy a dejar guardada y eso, que agradecerte de nuevo, que es un placer siempre hablar contigo y todo lo bien que te portas así conmigo, o sea que nada, eso, que un abrazo fuerte y a ver cuándo nos volvemos a ver. Pronto, espero que pronto. Eso Venga, es. chao. Muchas gracias, Javier. Chao.